Muy bien, pues nada, estamos ya en directo, está grabando todo y se escucha y se ve bien, así que adelante. Ya me voy encargando del chat de que pasar las preguntas al final mejor, ¿no? Cuando acabéis la presentación dejamos un turno y lo que hayan escrito os lo paso. Correcto. Venga, pues Bien. estoy por aquí, quito la cámara y tal, pero cualquier problema estoy O pendiente. sea que ya estamos entonces en el aire. Sí, Vale, eso pues es. muy bien. Pues muy bien. Venga, Venga, pues nada, os vamos a entrar, dejo, estoy pendiente si hay algún problema técnico. entramos en materia. Venga, gracias, Venga. Álvaro. Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la emisión del séptimo episodio de Ecos de la Plataforma, que es esta iniciativa de la Asociación Asturiana de Salud Mental, y aprovechamos para dar la bienvenida a todos los asistentes a este ECOS. En esta ocasión vamos a hacer una presentación, la presentación del número 19, volumen 1 de la revista de cuadernos de psiquiatría comunitaria que versa sobre psiquiatría social y que ha sido editada en el mes de agosto. Contamos para esta presentación con Víctor Aparicio Basauri, que es el director de la revista, y con Ander Retolaza Asategui, que es el compilador y autor, además, de uno de los números de la revista. Ambas, eh, ambos son psiquiatras, profesionales de reconocida y meritoria trayectoria profesional y asociativa, unida además a la EM. Y Víctor pues, ha estado vinculado a Asturias, entre otras muchas cosas. Es una de las figuras relevantes de la reforma psiquiátrica en Asturias, que precisamente ahora, el próximo año, va a cumplir los 40 años. Y Ander es un psiquiatra también con ejercicio en la red de salud mental de Vizcaya, muy interesado y activo en los temas comunitarios, interesado en el trabajo comunitario y, como lo pone de manifiesto en sus numerosos artículos y trabajos, entre ellos el libro de atención primaria y salud mental con el sugerente subtítulo de Entender el malestar. A los mandos de este ECOS tenemos a Álvaro Magdaleno, vicepresidente de la Asociación Asturiana, auténtico maestro y director de estos proyectos audiovisuales, y como presentador y moderador, yo mismo, que soy Pedro Marina Lasazón, presidente de la Asociación Asturiana de Salud Mental. Vamos a iniciar ahora un diálogo con Víctor y con Ander, al cual animamos encarecidamente a participar, a través del chat, para que después de sus presentaciones pues, pueda haber también algún debate que desde luego siempre puede ser lo más enriquecedor o sin duda no va a ser lo más, porque seguro que va a ser muy interesante lo que nos van a contar, pero seguro que va a contribuir también a enriquecer la presentación. Eh, Vamos a comenzar entonces pidiéndole a Víctor que nos haga una presentación acerca de lo que significa este nuevo número dentro del contexto de la revista de cuadernos de psiquiatría comunitaria, que ha cumplido ya más de 20 años, ¿no? Víctor interpelaba al futuro en la introducción que hacía al primer número de la revista en el año 2001, y se preguntaba de que el futuro nos dirá qué fue de nuestros deseos, ¿no? Pues yo creo que el futuro y sus hechos han hablado, y aquí estamos, ¿no? Bueno, pues después de esta introducción doy la palabra a Víctor y cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Pedro, primero por la oportunidad de que tenemos que presentar este número y además tener a Ander aquí con nosotros, y por tus palabras, y lógicamente Álvaro por todo el apoyo que nos está dando logístico para que esto vaya adelante, ¿no? También quería agradecer a Ander no solo por el trabajo que hizo de compilar un número, que es un trabajo importante, por la calidad de lo que hizo. Después él nos hablará un poco de ese tema, y sobre todo también por la
la generosidad que ha tenido, porque sabemos que está de vacaciones y está en Latinoamérica, en Argentina, y bueno, está aquí presente, es decir, estamos quitándole un poco de esas horas de sus vacaciones. Voy a ver si puedo compartir la pantalla para hacer la presentación. Entonces vamos a ver si... veo que si no me da autorización Álvaro, no la puedo compartir, creo. Él debe ser el... Álvaro, ¿crees que me puedes dar la posibilidad de compartir la pantalla? A ver, sí, ya está disponible. Ok, vamos a ir. Pues no es esta la pantalla que yo quiero compartir por lo que veo, porque esto es el Zoom. Vamos a ver. A ver si puedo. Bueno, aquí sí, creo que voy a... Bueno, ok. Espero que se vea, ¿no? Me parece que se está viendo la presentación. ¿Es así? Ok. Bueno, pues va a ser cortito. Como ya nos ha comentado Pedro Marina, el presidente de la Asociación de Salud Mental de Asturias, presentamos este número de la revista, que es el volumen 19, hoy aquí en esta plataforma, y anuncio ya, y agradezco también a Olga Villasante, que es la directora de la revista de la AEN, diríamos, de nuestra revista madre de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que va a incluir ya en los próximos números los sumarios de las revistas autonómicas, entre ellas la de Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria. Bueno, mucha gente sabe que la revista Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria es monográfica, es decir, cada vez que publicamos un número se ha elegido un tema y un compilador. En este caso, el tema ha sido psiquiatría social, en el que este número que acabamos de publicar, y el compilador va a ser Ander. Aquí solo pongo, diríamos, los artículos originales que se han publicado en esta revista, pero ya este contenido lo va a describir mucho mejor Ander, y sobre todo va a ser el corazón de esta presentación, ¿no? A través de la historia de la revista, que ya, como decía Pedro, llevamos 21 años con ella, en esta, diríamos, primera parte de la revista, que siempre es la parte esta monográfica, hemos incluido desde hace más o menos 2 años esta sección que llamamos 10 básicos 10, que es que los autores del monográfico elijan entre ellos o se pongan de acuerdo, hagan un consenso sobre 10 textos que consideran que pueden ser básicos sobre el tema que ellos han tratado, al ser expertos en ese tema, ¿no? Lógicamente, esta pequeña subsección tiene un sentido pedagógico, ¿no? Porque es eso, facilitar al lector pues un poco una síntesis de aquello que puede ser más importante desde el punto de vista bibliográfico si quiere penetrar más en ese tema. Pero nuestra revista tiene también algunas secciones más, que son las que voy a hablar en este caso, en este número. Una es esta sección nueva también de los últimos años, que le llamamos Punto Crítico. Es una sección corta en cuanto al número de páginas que ocupa, suelen ser artículos pequeños de 2 o 3 páginas, pero lo que se busca es que haya eso, un tema en que pueda haber controversia y que pueda haber opiniones diversas, ¿no? En este caso es la terapia electroconvulsiva, y aquí están las posiciones diferentes, ¿no? Está la posición de un psiquiatra, Luis Jiménez Treviño, que diríamos defiende la posibilidad de la terapia electroconvulsiva, y una voz más crítica, que es la de David González Pando, psicólogo y profesor en la Universidad de Oviedo, ¿no? Con este nuevo elemento, con esta nueva sección, lo que queríamos hacer es dar viveza también a la revista en introducir temas que son de actualidad, pero que a veces no llegan a ser objeto de un número monográfico, pero sí que permiten por lo menos introducir reflexión sobre nuestras prácticas. Esta sección es de las más antiguas de la revista, es la de informes, en las que realmente nosotros colocamos algún elemento de temas
sobre todo institucionales o derivados de organismos internacionales, de Naciones Unidas, a veces de movimientos asociativos, y que hacemos en cierta manera una especie de repositorio. Es decir, si uno busca todos los números que tenemos de cuadernos de psiquiatría comunitaria que tienen acceso gratuito y que están en la web de la Asociación Asturiana de la Salud Mental y también en la web de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, pues va a encontrar que en esta sección de informes tiene como una especie de repositorio de informes importantes surgidos, ya digo, desde estos diversos frentes, ¿no? Pues puede estar desde el Manifiesto de Cartagena, que es un manifiesto de la propia Asociación Española de Neuropsiquiatría, documentos de la OMS o de la OPS, o en este caso, esta parte, no es toda la estrategia, pero esta parte de la estrategia de nuestro país, de España, de la Estrategia de Salud Mental española, la parte solo, lógicamente seleccionada, de análisis de situación. Y después tenemos ya secciones más clásicas que tienen la mayoría de las revistas, pero aquí me ha parecido oportuno poner las reseñas de este número del 19 porque el texto del cual se hace una reseña es un texto que ha sido muy controvertido también en el panorama no solo profesional, sino ha saltado más allá de lo profesional, ha tenido también una repercusión en los medios de comunicación social, que es este libro de Rasti y Marino Pérez, que digamos que en algún momento incluso ha habido presión por algunos grupos para que no se pudiera hablar de este libro en algunas presentaciones que se han hecho en algunas partes del país, ¿no? Y que esto, en cierta manera, este movimiento de una revista como la nuestra que toca temas críticos, pues también nos vehiculiza un poco en forma especular a ver cómo en nuestra sociedad pues hay posiciones a veces demasiado centradas en las creencias más que en las ideas y por lo tanto en situaciones inmovilistas que no permiten el debate entre ideas y que se manifiestan más hacia combatir ideas de los demás, ¿no? Yo creo que este texto, este libro puede reflejar un poco eso, ¿no? Y por último ya, voy a terminar aquí, están el resto de las secciones en las que hay dos de ellas que quiero resaltar, unas noticias breves porque se colocan ahí noticias que tienen que ver con nuestro entorno profesional y social, y también la sección de In Memoriam, posiblemente la revista en el ámbito nuestro de la salud mental, que tiene una sección permanente en la que se colocan referencias de personas que han trabajado en nuestro entorno o en el entorno internacional, pero que han tenido una cierta repercusión sobre el trabajo, y no solo se hace una referencia o una glosa a esas personas, sino que también se las enmarca en el contexto histórico en el que han trabajado. De tal manera que es curioso cómo he estado leyendo algunas cosas relacionadas más con la historia de la psiquiatría y la salud mental y veo que citan en ocasiones a cuadernos de psiquiatría comunitaria, pero también citan artículos o referencias que han surgido en esta sección que se llama In Memoriam, ¿no? Y por último, aprovecho, diríamos, es la parte propagandística y final de esta presentación de anunciar ya el número que se está trabajando próximamente, que es este de clínica grupal y la concepción operativa de grupo, que lo está compilando Rosa Gómez Esteban, psiquiatra conocida por ser experta en este campo y que va a reunir artículos, como veis ahí, de varios países y que por lo tanto será el próximo número de cuadernos de psiquiatría comunitaria que esperamos tenerlo pronto. Y nada más, termino con esto para dejar ya la palabra a Ander, que es el actor principal de esta sesión de hoy. Entonces voy a intentar salir de aquí, espero que sea fácil, ya está. Y bueno, y yo ahora me voy a tapar un poco para darle la más presencia a Ander. Pues muchas gracias, Víctor, por tus palabras y nada, pues ahora vamos a adentrarnos ya en los entresijos de este interesantísimo número sobre psiquiatría social a cargo de su compilador y seguramente pues va a contribuir a dar respuesta a lo que es, por otra parte, el título de su propio artículo de por qué es una psiquiatría social, ¿no? Y seguramente también
para poder aclararnos también o entender mejor que es muy difícil que haya una psiquiatría sin una perspectiva social. Pues cuando quieras, Ander, adelante. Vale, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a Víctor por invitarme a compilar este número, que la verdad es que me resultó muy interesante el hecho de poder hacerlo y hablar con algunos colegas de Vizcaya, todos, por cierto, ¿no? que podrían participar. Y muchas gracias también a todos los compañeros de la Asturiana que están detrás de esto. Para mí este tema de la psiquiatría social es un tema que me va mucho. Estoy absolutamente implicado en él desde el principio de mi profesión. Supongo que ya sabréis, por lo menos algunos, yo me acabo de jubilar, los primeros meses de la pandemia fueron mis últimos meses de trabajo, estuve trabajando hasta junio del 20 y en ese tiempo he podido reunir materiales que tenía de estos últimos años que estaban dedicados sobre todo a la clínica y al trabajo asistencial y al trabajo de organizar y dirigir equipos, sobre todo en Basauri, donde he estado trabajando pues, muchos años. He estado en Osakidecha prácticamente 40 años y necesitaba un poquito resumir mis experiencias de trabajo y las ideas que venían de por ahí. Y también poderlas hablar con otros compañeros, entre otros la gente, compañeros y compañeras que estaba en este número, ¿no? Entonces, bueno, tener la oportunidad de hacerlo es importante. Podríamos empezar a hablar, a entrar quizá del marco general, ¿no? De por qué una psiquiatría social. A mí me parece que siempre ha sido importante, pero en este momento concreto, en la coyuntura histórica en la que estamos, me parece absolutamente trascendental. Y con esto no quiero decir, para que no haya equívocos, que todo lo que hay en psiquiatría sea social. Yo no pertenezco a de esto no se habla en el artículo, pero bueno, es por enmarcar las cosas. No tengo una visión constructivista del trastorno mental, en el sentido de que sea todo una construcción social, aunque en gran parte sí, ¿eh? Y de esto podemos hablar, y creo que esa gran parte donde llega sobre todo es a los centros de salud mental, no a los hospitales, a los centros comunitarios donde yo he estado trabajando. Mi visión es más bien sobre la salud mental en el sentido de que, bueno, tengo una visión realista. Yo creo que hay determinados fenómenos y cosas que tienen una realidad más allá de lo que los psiquiatras, los antipsiquiatras o los ciudadanos opinamos de ella. Hay aspectos, digamos, esenciales de la mente, vamos a llamarle. Muchos no sabemos si son patología, normalidad o psicopatología, pero todo lo que tenga que ver con historias como las alucinaciones, las ideas delirantes, todos los síntomas de primer rango de Snyder, a mí no me parece, son invariables que aparecen ahí en muchos lugares, que muchas veces no sabemos explicar bien. Desde luego, a pesar de todos los intentos, una de las cosas que digo en el artículo para entrar, que la primera parte es más deconstructiva, la psiquiatría biológica no ha conseguido explicarlos. Lo que tiene son hipótesis sobre ellos, ideas muy claras y una historia de 200 años detrás llena de promesas que no se ha podido cumplir en lo básico. Con esto ya entro un poco en el artículo, que es cómo hacer un diagnóstico con una cierta seguridad, cómo hacer un tratamiento con una cierta seguridad, que son dos aspectos básicos de un modelo biomédico, desde lo que estaríamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que ellos no, pero los demás tampoco tenemos una idea completa para este determinado grupo de síntomas. Al menos yo diría que hay un grupo básico de síntomas que sí son psiquiatría, que sí son algo que va más allá de las culturas y de los lugares, que no nos lo podemos explicar ni unos ni otros de una manera muy completa. Entonces yo eso quiero dejarlo ahí, ¿no? Hay una serie de cuestiones de las que aún sabemos poco, ni unos ni otros, ni los bio, ni los psico, ni los socio, y que piden seguir investigándose. Había empezado a introducir yo lo que pasa con el modelo biomédico y básicamente es eso. La primera parte de mi artículo habla de esto. Pero voy a hablar primero de mis compañeros y compañeras, ¿no? Porque hay dos artículos, los dos hechos por mujeres, uno por un par de sociólogas, el primero, y el otro por una colega psiquiatra, que se dedican sobre todo a cuestiones de género. El primer artículo, en el que entran Amaya Bacigalupe y otra socióloga compañera de ella en la Facultad de Sociología en Bilbao, para hablar básicamente del trastorno mental y el género desde una perspectiva feminista, digamos, clásica, ¿no? Que es un poco diferente a la que habla el otro artículo. Ellas defienden que al menos en lo que respecta a la mujer, gran parte de lo que son los trastornos mentales, y no todos, son construcciones sociales. Además, están hechas desde una perspectiva androcéntrica, es decir, estaría
construido desde un mundo masculino y que gran parte de lo que es malestar está psiquiatrizado en base a estos problemas, ¿no? Ellas insisten en que hay un sesgo diagnóstico, en el sentido de que se diagnostican demasiadas depresiones en la mujer, demasiada ansiedad, probablemente porque hay una serie de síntomas o de apariencia de síntomas o signos que rápidamente se interpretan como presencia de depresión, y ellos dudan de que haya tantas como realmente se dice. De esto un poco hablará el artículo. Y al final hablan de que también hay un sesgo en el diagnóstico, ¿no? Por lo menos de esos dos trastornos básicos, ansiedad y depresión. Y dicen que también hay un sesgo en cuanto al tratamiento, en el sentido de que es mucho más fácil que una mujer esté hipermedicada que un hombre, hipermedicada con psicofármacos, y que esto hay que tenerlo en cuenta. Al final lo que intentan es, bueno, también hablar de que hay que trabajar en otra serie de vulnerabilidades que se intercruzan con la de género. Hablan de clase social, hablan de raza, que se cruzarían con esta. Es decir, no es igual ser mujer, negra, inmigrante, en este tipo de ideas es en las que van, que ser una mujer de clase alta que tenga un problema de ansiedad o depresión. Y al final lo que vienen a defender de una manera, si no explícita, pero muy clara a lo largo del artículo, es que es importante trabajar con una psiquiatría de perspectiva de género. Yo coincido con ellas en que esto es esencial. Otra cosa es quién debe hacerla. Aquí habría un punto de debate. ¿Siempre deben ser mujeres las que traten a mujeres? ¿Eso implica la perspectiva de género? ¿O podríamos trabajar también psiquiatras varones en esto? Como yo entiendo que debe ser, aunque también comprendería que haya mujeres que pidan un tratamiento por parte de mujeres. Esto con respecto al primer artículo. El segundo artículo, bueno, que en realidad es el último, el que ha hecho la colega Elida Grande, trata del género desde una perspectiva diferente. Lo que a Elida le preocupa y le preocupó la sensación de perplejidad. Ella, que es una mujer con una buena formación en psiquiatría clásica, ha trabajado en psiquiatría social, ha trabajado en prisiones. Cuando en el País Vasco hace unos años se tuvo la transferencia de las prisiones y demás, el Servicio Vasco de Salud creó servicios de salud mental dentro de las prisiones con psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, y Elida estuvo en la prisión de Basauri durante un tiempo. Es decir, que ha trabajado con casos bastante complicados y difíciles, pero este caso trans del que habla es a partir de un caso de un hombre trans, es decir, una persona que en origen era mujer, pero que en el momento que ya lo ves un hombre trans, de la perplejidad que le supuso, a pesar de toda su formación y todo su bagaje de psiquiatría clásica, una perplejidad que no habría que verla en un sentido negativo, sino le retó a Elida a poder, lo dice ella al principio del artículo, a poder investigar, a poder aprender, a poder entender. Le supuso como un reto, un desafío. Y entonces todo el artículo está dedicado a responder a las preguntas que ella se iba haciendo y que probablemente cualquiera de nosotros nos haríamos, ¿no? Bueno, cómo se organiza la subjetividad de las personas, va recurriendo a autores, cómo se organiza la identidad de género, qué es un sujeto, cómo se construye o se deconstruye un sujeto, ¿no? Todo esto para Elida forma parte de la base de su artículo, y yo creo que es importante, pues, tenerlo en cuenta para considerar bien todo lo que ella habla. No voy a entrar más en profundidad porque ella da muchos detalles en este sentido. Yo creo que es un artículo bastante didáctico, haciendo un recorrido de autores básicamente psicoanalíticos, pero no solo en este territorio trans, que yo creo que está adquiriendo una actualidad pues muy importante dentro de nuestro trabajo. Yo creo que nos descoloca a todos, tanto en lo técnico o terapéutico como en lo ideológico, y también sería una cuestión de debate importante. Estaba recordando ahora el libro de Rasti y de Marino Pérez, que comentaba ahora Víctor. Es un libro que he leído, que me ha resultado muy interesante, y yo creo que ahí se organiza todo un debate muy importante también para nosotros, que tenemos que saber tomarnos con una cierta ecuanimidad, porque el momento también es bastante ruidoso al respecto, ¿no? Más allá de que queramos defenestrar o no a una ministra, que por mí puede seguir todo el tiempo que sea necesario, pero bueno, hay una historia muy fuerte con esto, y que yo creo que necesita un poco de reflexión y de serenidad. Bueno, luego hay otros dos artículos que están más centrados en la temática social, digamos, suponiendo que el género no sea una temática social, porque igual es la principal de todas. Pero bueno, por eso he empezado por él, ¿no? Entonces, uno de los artículos, el que ha hecho Beatriz García Moratalla, que ya trabajó
hace tiempo en este tema, y es una psiquiatra que no es de Vizcaya, pero lleva tiempo trabajando con nosotros. Habla sobre todo de la indicación de no tratamiento para enfocar el malestar. Ella se sitúa en la perspectiva del malestar, de todo lo que llega a los centros de salud mental, que no es propiamente trastorno mental, o al menos no nos lo parece a los psiquiatras, y cómo enfocarlo de una manera adecuada, en el sentido de que muchas veces no hay que hacer un tratamiento farmacológico, tampoco hay que hacer probablemente un tratamiento psicoterapéutico, tampoco hay que mandar al paciente a casa diciéndole que usted no tiene nada y tengo mucho trabajo. Entonces, toda la resignificación del síntoma, al colocar en unas pocas sesiones, además, el síntoma en un lugar diferente, el ayudar al paciente a pensar que no tiene un trastorno mental, sino que tiene un problema, aunque sea un problema grave, que quizá lo pueda resolver en otro lugar. El significar por parte de un psiquiatra o de un psicólogo que da una cierta garantía de que usted no está loco, no tiene problema, por lo menos ahora, en este momento. Y sin embargo, el poder dejar la puerta abierta, porque si a usted esto le va mal, dentro de unos meses viene a hablar conmigo y podemos revisar esto, a mí me parece que es una técnica fundamental de trabajo, que en la práctica la hacemos todos, lo hemos hecho todos, peor o mejor hecha, y que requiere conocimientos psicoterapéuticos, requiere conocimientos técnicos, pero sobre todo requiere mucha visión de tener un buen análisis de conjunto de dónde está cada centro de salud mental, es cómo es la comunidad en la que estoy, eso que antes se llamaba el diagnóstico de comunidad, qué tipo de casos me llegan. No es lo mismo en el barrio de Salamanca, en Madrid, que en Avilés o en la margen izquierda de Bilbao. Entonces, estos entornos influyen mucho en qué tipo de casos nos llegan, cómo nos llegan y cómo poder enfocarlos. Mi opinión, la experiencia de todos estos años mía, y por eso le interesa en este artículo y en otras cosas que estoy preparando ahora, es que aunque existe un núcleo de trastornos, digamos, de salud mental, que no sabemos bien todavía categorizar como biopsicosociales, probablemente tengan un poco de todo, lo que está llegando a los centros de salud mental hace muchísimo tiempo, no sabría poner cifras, aunque las tenemos por ahí más o menos, pero al menos 2/3 de lo que se hace en un centro de salud mental no es trabajar con trastornos mentales, es trabajar con el malestar de la vida, con los problemas que hay de, pues bueno, los problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, a eso le dedico una parte del artículo, para poder eso resignificarlos o apoyar a la gente o ayudarla a orientarse. Al menos no son trastornos en principio, otra cosa es que luego muchos puedan acabar siéndolo, pero esto es un tema que dejo para el debate luego. Entonces yo creo que el libro de Beatriz, el artículo de Beatriz, perdón, está muy centrado en esto y habla muy bien de ello, de cómo tiene que hacerlo. Cosme, en el segundo artículo que tenemos de perspectiva social, el colega Cosme, que es un trabajador social, es el único no psiquiatra que ha intervenido en el número, es un compañero de la Junta Directiva de la Asociación Vasca de Salud Mental. Cosme lleva tiempo trabajando en un modelo de trabajo que se llama Housing First y trabaja en un equipo de la Diputación de Vizcaya, sobre todo en ambientes de calle, en ambientes de pacientes marginales, pero con muchos trastornos mentales presentes, como bien se sabe. Y lo que a mí me ha gustado más de todo lo que viene haciendo hace tiempo Cosme y su equipo de trabajo es cómo plantean un problema que se nos ha convertido en central, que es el problema de la vivienda. Recordaré, aunque soy psiquiatra, también tengo que hablar de temas sociales porque nos afectan a todos, recordaré que en nuestro país, en España, la vivienda siempre ha sido un tema social. Jamás ha habido una política clara desde los poderes públicos de vivienda pública como la ha habido en otros países europeos. O por falta de interés, o por falta de financiación, o por lo que fuere. En este momento, la especulación urbana en todo el mundo, en toda Europa, es tan potente que incluso en los países más avanzados, de esto estoy pensando en Holanda o en Alemania, por ejemplo, donde la vivienda protegida, la vivienda en alquiler era un clásico, está en franco retroceso. Y no digamos en un país como el nuestro, no voy a hablar ahora de los desahucios ni nada de todo esto que todos conocemos. Entonces, el plantear que a un paciente esquizofrénico, que además puede consumir drogas o con un trastorno de personalidad, lo primero que hay que hacer con él es no darle un fármaco, no obligarle a ir a un psiquiatra, ir a un psicólogo, sino que tenga un lugar donde caerse muerto o donde vivir su difícil vida, es decir, un lugar donde estar, y poner en el centro de toda la temática y de todo lo que se puede hacer con ese paciente un problema social, que es el derecho a la vivienda, me parece que es absolutamente, no sé qué palabra utilizar, a mí me parecía genial al principio, porque a partir de ahí ellos van construyendo todo lo demás. El psiquiatra, claro que es importante, pero puede venir en segundo o tercer lugar. Primero
hay que estar caliente, hay que poder dormir, hay que estar limpio. Lo que hacían nuestros psiquiátricos tradicionales cuando podían funcionar en algún momento bien, cuando se les podía llamar asilos. Entonces, esa situación de vivienda bastante protegida, bien vigilada, donde incluso no se le va a obligar al paciente a cesar en un consumo ni estar sintomatológicamente tan bien como para no molestar a nadie, a veces molestan, pero siempre supervisados por alguien, me parece fundamental. Y el poder trabajar desde ahí una perspectiva de salud mental, donde luego aparezca el psicólogo, el psiquiatra, la medicación, el hospital de día, lo que fuere, me parece esencial. Entonces, creo que es una manera de abordar el problema auténticamente novedosa, que obedece a la realidad social, política, económica y cultural en la cual está inmersa la salud mental de nuestros días y la psiquiatría, y que es muy, muy importante poderlo tener en cuenta. Vale, ya aterrizo en mi artículo propiamente. En realidad va un poquito a resumir todas estas cuestiones, a ponerles un poco de orden, ¿no? Como os decía, la primera parte es más deconstructiva. Lo que hablo es de la psiquiatría, en realidad no la quiero llamar biológica o biomédica, pero hablo de la académica, porque digamos que es lo oficial. Y me planteé una tarea, pues por utilizar palabras del momento, una tarea deconstructiva con ella, porque se mueve según un modelo biomédico, pero ni las nosografías psiquiátricas que nos manejamos de siempre son de verdad nosologías, porque no están hechas según un modelo etiopatogénico. La etiopatogenia, aquello que desencadena un síntoma o una enfermedad, los mecanismos a través químicos, bioquímicos se producen, no están claros. Conocemos cosas, pero son cosas dispersas que no podemos ligarlas bien unas con otras. Entonces no están claros los mecanismos de producción de ninguna enfermedad psiquiátrica. Y voy a poner el ejemplo de las dos más presentes, son la esquizofrenia y la depresión. Hace poco hemos tenido un artículo muy importante de Moncrieff, que lo conoceréis, utilizando 6 puntos básicos de referencia con respecto a la serotonina y qué ocurre con ella en la depresión, y desmontaba los 6. Es decir, la serotonina puede estar ahí, pero o es un antidepresivo, o es un factor más que influye en la depresión, o influye de otra manera. Eso no significa que los antidepresivos no funcionen, pero significa que en cuanto a la realidad causal de la depresión, de cómo actúan este tipo de sustancias y demás, todavía sabemos bastante poco. Y están funcionando continuamente hipótesis, sin criticar suficientemente a las anteriores, que se van sustituyendo unas a otras. Daros cuenta que hemos pasado de la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia a la teoría glutamatérgica, pero que también puede valer para explicar cosas como hacen ahora la psilocibina y otros alcaloides y demás, que a raíz de toda su legalización en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, están sospechosamente introduciéndose también como estudios psicofarmacológicos importantes, después de estar durante décadas absolutamente al margen de la mano de Dios, digámoslo así, ¿no? Entonces, esto también hay movimientos ahí que tendremos que estudiar. Y por más interés que puedan tener estos estudios, que yo no me quiero meter en este sentido con ellos, pero no nos sirven para hacer tratamientos, ni nos sirven para establecer diagnósticos claros. Por lo tanto, si no tenemos clasificaciones etiopatogénicas de causa-efecto, de mecanismos de enfermedad, y no en una enfermedad, es que prácticamente toda la psiquiatría está inundada de esto, ¿no? No sabemos cómo se producen las enfermedades, no sabemos cómo se producen los trastornos. Si no tenemos los mecanismos etiopatogénicos, si no tenemos una clasificación que sea más que descriptiva, si no tenemos un sistema de diagnóstico bioespecífico, si no tenemos un tratamiento específico, entonces, ¿qué tenemos de biomédico? Pues lo que tenemos es una presencia social muy importante, una cuestión que esta es una de las preguntas para el debate: ¿por qué, a pesar de que esto está bastante claro, se puede hablar o se habla tan poco de ello? ¿Qué significa este poder? Porque no se trata de negar la psiquiatría biológica y tirarla a la basura, probablemente vaya a tener muchas cosas que decirnos, incluso aunque no sea pueda explicar los efectos causales, pero sí bases biológicas de muchas cosas que nos ocurren. Después de tanto, no somos seres solo espirituales, somos un cuerpo. Estamos acostumbrados a hablar de nosotros como mente y cuerpo, pero en realidad esta dualidad no existe. Pero no tenemos un lenguaje para hablar de lo que somos una mente-cuerpo unida. Por lo tanto, tampoco se puede descartar la psiquiatría biológica, pero no tendría por qué ocupar este lugar tan preeminente si no fuera por cuestiones de poder o de otro tipo de cuestiones de las que
yo querría que pudiéramos debatir algo. Entonces, una vez desmontado esto, que yo creo que a mí me parece muy evidente, según uno lo analiza a fondo, se trataba de recoger qué ha sido de la psiquiatría social, porque llevamos años hablando de la psiquiatría comunitaria. He preferido utilizar este término para remarcar más los problemas sociales que nos inundan absolutamente a la psiquiatría de nuestros días, especialmente en los centros de salud mental. Y he preferido remarcar eso porque hubo un tiempo que hubo una psiquiatría social en Estados Unidos en los años 30, cuando Durkheim habló del suicidio, cuando se hicieron los primeros estudios en Chicago, o me parece que eran Faris y Dunham, más tarde se hicieron también en Connecticut. Las zonas deprimidas de las ciudades se podían asociar con esquizofrenia en esos estudios. Las clases sociales bajas se asociaban con esquizofrenia. No se establecía una relación causal clara. Faris y Dunham pensaban que quizá los esquizofrénicos iban a vivir a los barrios más depauperados porque ahí se les exigía menos o podían vivir una vida más cómoda. Me da igual causa-efecto, no conocemos, pero sí sabemos que van muy unidos y que sin toda una serie de aspectos sociales no podemos plantearnos ese planteamiento. Y lo curioso de Estados Unidos es que pasó de esta fase a una fase de enamoramiento psicoanalítico, a partir de la estancia de Freud con Jung y con algunos alumnos más, estuvieron en Massachusetts, y durante 30, 40 años el psicoanálisis dominaba en los Estados Unidos, hasta que en los años 80, después de todos los criterios diagnósticos para la investigación, la Escuela de San Luis y demás, aparece el DSM-3, porque el DSM-1 y el 2 apenas habían tenido relevancia, y tenemos un cambio de ciclo. Por lo tanto, tenemos una psiquiatría en el país dominante en el mundo que primero es social, luego es psicoanalítica y finalmente es biológica. Da que pensar, porque por ejemplo en Inglaterra en ese tiempo el movimiento fue mucho más, no fue tan brusco. En Inglaterra siempre ha habido una psiquiatría social, siempre ha habido una psiquiatría biológica, por supuesto bastante influenciada por la fenomenología, no voy a entrar ahora en esto, y unas ciertas escuelas como la Tavistock y demás que se dedicaban al psicoanálisis, pero no, en Inglaterra el modelo ha sido más biosocial que biopsicosocial. Llama la atención sobre esto ocurrido en Estados Unidos, porque la psiquiatría social también ha seguido existiendo allí, tiene logros, que son esos y algunos más que podríamos mencionar. Pero en una parte del artículo, y es algo a lo que respondió el artículo, me preocupaba responder al acúmulo de evidencias que hay al respecto. No pudimos completarla, lo quería haber completado con las compañeras de la Facultad de Sociología de Bilbao, pero quizá desarrollemos este proyecto en un futuro. Estábamos trabajando en una revisión sistemática de factores sociales relacionados con la salud mental, porque hablar de causas es muy complicado y de consecuencias, pero que siempre se dan con ellos. Y entonces, claro, nos encontramos no solo la clase social, que a veces está más discutida, pero en los últimos tiempos menos, sino no solo el género. Aparecían cuestiones relacionadas con el trabajo, con la calidad del empleo, con el paro, que acaban relacionadas con trastornos mentales de tipo depresión, de consumo de alcohol, de consumo de drogas, la vivienda, el desahucio, toda una serie de factores que están ahí presentes, que la realidad de los centros de salud mental nos lleva a conocerla muy bien, sobre todo cuando estamos en comunidades depauperadas, porque la pobreza es otro tema importante. A este respecto, los que trabajamos en centros comunitarios de este estilo sabemos muy bien de qué estamos hablando, y algo hay ahí, o en la causa, o en el efecto, o en la relación, que es muy potente para lo que hay que trabajar y por cómo hay que trabajar con ese tipo de pacientes, que muchos no llegan al hospital. Y algunos, evidentemente, no tienen un trastorno, tienen un malestar o algo que se puede solucionar, pero otros acaban en situaciones muy graves y muy crónicas. Otro elemento de debate sería que tenemos muy poca teoría sobre el estrés. Todas las clasificaciones que hemos manejado hasta ahora manejan conceptos de estrés de 3 meses, de 6 meses, de 8 meses, pero ¿qué pasa con el estrés crónico? Si yo tengo problemas económicos, tengo problemas de vivienda, porque además los factores sociales normalmente no van de uno en uno, se concatenan, se aglutinan en lo que se ha llamado constelaciones problemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo manejar yo eso de una manera que me pueda sacar adelante a un paciente, ¿no? O pueda trabajar con él de una perspectiva que todo eso, aunque su trastorno mental sea, digamos, de una naturaleza que yo no conozca, no lo pueda derivar solo de su situación social, pero ¿cómo manejo todo ese problema dentro de esa situación social?
porque muchas veces los pacientes dejan de tomar la medicación o no tienen dinero para comprarla o no vienen al centro porque están con otras cosas, ¿no? Entonces, todo este tipo de aspectos influyen en un estrés que nunca hemos conceptualizado como crónico, pero hay gente que vive en el estrés durante 20, 30, 40 años. Probablemente tenemos situaciones de individuos que están desfondados de vivir una vida así. El estrés es muy limitante. Yo creo que está poco estudiado este tema. Es un mediador probablemente entre lo social y lo biológico, y hay gente que empieza con el estrés, pasa por la ansiedad, acaba en la depresión y puede acabar en conductas muy inhibidas y muy difíciles, ¿no? Y en vidas muy invivibles y con diagnósticos muy variados a lo largo del tiempo, con intentos de suicidio o no, etcétera, 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 etcétera. Por supuesto, como conoce muy bien cualquier persona que trabaja en un centro de salud mental, el predominio de mujeres en este grupo es apoteósico. Entonces tenemos esas evidencias, ¿eh? Un poquito la crítica que hacía la psiquiatría biológica, porque nos ha traído poco a pesar de sus promesas, pero manda mucho. Una psiquiatría social que tiene bastantes evidencias a favor, aunque tampoco son concluyentes ni definitivas, pero no ha sido posible. Es que no es fácil derivar dinero para investigar intervenciones sociales, problemas sociales y demás. Todo esto es trabajar a la contra de aquello en lo que estamos, ¿no? Y entonces esta psiquiatría social que no acaba de encontrar sitio. Ahora mismo se está criticando en España por parte de algunos sectores profesionales. Y bueno, es que no todo es social en psiquiatría. Obviamente no todo es social en psiquiatría. Pero a mí me gustaría que pudiéramos hablar de la psiquiatría social como mínimo, igual que se habla de la medicina social. Es decir, que puede haber una medicina, pero está condicionada a aspectos sociales. El cólera puede tener que ver con una infección vírica, pero también tiene que ver con unas condiciones de vida, etcétera, 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 que por cierto la epidemiología conoció antes que el vibrión del cólera. Entonces esta analogía a mí me parece importante para la salud mental, porque probablemente la relevancia de todo lo social en nuestro campo es todavía más importante. No conocemos cómo funcionan las relaciones entre esos determinantes sociales, el cerebro, la maduración del cerebro, los procesos de la infancia, cómo hay fenómenos de ida y vuelta. El estrés tiene mucho que ver en eso. Y lo que sabemos es que eso que llamamos el estrés, la separación entre algo que podría ser en un momento un trastorno, un problema de malestar, y algo que puede ser un problema grave, obviamente no está en una raya que tracemos. Yo lo entiendo como una banda ancha, que hay individuos que la atraviesan, que tiene que ver con factores de vulnerabilidad social, de adquirir tratamiento o no, y que muchos, gracias o en virtud de ese estrés crónico, acaban haciendo trastornos serios e importantes, cosas que en principio podían no serlo. No lo sabemos, no está suficiente investigado, no ha habido dinero ni ganas de investigar mucho este tipo de territorios, pero nos están llamando continuamente a trabajar en este campo. Y con esto voy a acabar, porque al final la reflexión es, bueno, entonces, ¿qué pasa con lo biopsicosocial? Pues esta es otra de las ideas del artículo. Tal y como funciona hoy en día, a mí me parece una coartada. Porque en realidad no se ha hecho una crítica a fondo del modelo biológico ni del modelo psicológico. Lo que se hace es ahora coexistir, intentar decir que funcione aquello que tenga un mínimo de evidencia que parece que pueda funcionar, no meterse mucho con nadie, pero apuntarse a todas, sobre todo por parte de los que mandan, y de los que tienen el poder de administrar la psiquiatría de nuestros días, que son más académicos que clínicos, que muchas veces ven muchos menos pacientes que nosotros, que no conocen las realidades en las que trabajamos porque están acantonados en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la parte de la crítica, de esto es de lo que quería hablar. Entonces, al final era también para reflexionar por qué esta psiquiatría biológica, a pesar de sus insuficiencias, sigue persistiendo, porque sus insuficiencias, que son muy claras las que yo he dicho y están comentadas por mucha gente, pero no están en el ambiente, ni en el ambiente académico, ni en el ambiente profesional, no están. ¿Y por qué la psiquiatría social, a pesar de todo lo que podría hacer, o puede hacer, o incluso ha hecho, está todavía en un rinconcito casi pidiendo permiso, levantando la mano para decir que hay algo además de lo bio y que hay algo además de lo psico, ¿no? Me doy una respuesta, esto no está en el artículo y con esto ya sería para introducir el debate. Yo creo que los temas que tienen que ver con control social, con poder académico, son muy importantes para que esta situación persista.
creo que hay un tema muy claro, y este es un tema político también, ya no hay que tener miedo a la política en este campo, ¿no? Aunque sí hay que saberla ponerla en su sitio y diferenciarla de la técnica. Lo que antes se llamaba alienación, pero la pasividad de muchos de nuestros ciudadanos, el sentimiento de culpa por sus propios síntomas, por las vidas que hacen, drogándose, maltratando su cuerpo, toda esta identidad de sujetos frágiles que pulula por nuestras sociedades, yo creo que es pasto de acabar en servicios de salud mental, y que ellos mismos lo piden y se entregan a esto. Es decir, hay una pasividad ciudadana al respecto. Es útil que problemas sociales graves que tengan que ver con la explotación, con el paro, con el sexismo, estén ocultos bajo algo que aparentemente son enfermedades, que solo lo son a veces, no siempre. Entonces esto es útil para alguien que ejerce algún tipo de poder en algún sitio. Y las respuestas que estamos dando son insuficientes. Yo ahora estoy recordando, al menos en teórico, la respuesta que se está dando desde una perspectiva, digamos, posmoderna, en el sentido que a veces se nos critica a la gente de que todo lo vemos desde una perspectiva social, porque todo es social. Yo creo que la respuesta que está dando la post, no sé si psiquiatría o una cierta psiquiatría en este sentido, yo creo que no es válida para articular los servicios que necesitamos ahora mismo en un futuro inmediato. Porque hay algo más allá de todo esto, ¿no? Entonces lo que necesitamos es una salud mental y una psiquiatría que estén muy centradas en este tipo de objetivos, que sean un poco más humildes, que aprendan de su propia ignorancia, que tengan menos preocupación por mandar menos influenciadas por la industria, obviamente, porque aquí es que se da una connotación de cosas que es bastante problemática, y que necesitamos salir de eso, pero no sabemos muy bien cómo. Yo creo que necesitamos cosas como la participación, no solo de los pacientes en su tratamiento. Hay alguna normativa que está vigente ahora desde la Convención de Nueva York que probablemente nos pueda ayudar. Los pacientes tienen que participar, las familias tienen que participar. Tenemos que volver a conseguir que participen los ciudadanos, que están muy, muy pasivos, excepto aquellos que están afectados por una problemática de sexualidad diferente, digamos trans, digamos gays, digamos lesbianas, porque parece que ahora todo se reduce a eso, pero hay otras realidades que están ahí también. Entonces tenemos que avanzar más allá. Yo creo que hay un tema esencial que tiene que ver con los cuidados, que es un tema que debemos saber que es el centro de nuestras profesiones, tanto psicólogos como psiquiatras, trabajadores sociales y demás. Pero los cuidados no son solo un tema que tenga que ser procurado por el Estado. El procurar cuidados a los demás, a uno mismo, a los cercanos, es yo iba a decir una obligación, pero al final es una necesidad de todas las personas, no solo de las mujeres, por cierto. Y si no sabemos hacerlo en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro barrio, y el tema de la desarticulación social a la que estamos asistiendo es tan potente, lo vamos a tener muy mal. Con esto quiero decir que los cuidados empiezan por nosotros, los más cercanos a los pacientes, a los que estén mal, a los marginados, etcétera, etcétera. Este es un poco el resumen que quiero hacer. Este es un tema que me sigue interesando. Ahora después del artículo estoy escribiendo más cosas sobre esto, porque me parece que es un tema en el que hay que insistir mucho. Yo terminar diciendo que no soy muy optimista con respecto a lo que nos espera en la salud mental pública. Si no cambian mucho las cosas, creo que el sistema se va a romper, vamos hacia un sistema de beneficencia. Estoy ya casi por levantar la bandera de llamar a los pacientes y a los ciudadanos, no sé cuántos habrá, igual son muy pocos, a poder hacer algo, pero el tema de los cuidados, que de alguna manera afecta probablemente más a las mujeres, vamos a tener que trabajarlo mucho en el futuro. Y las redes de asistencia van a ser cada vez más sociales, es decir, los psicólogos vamos a tener que trabajar ya no solo fuera del hospital, sino me temo que cada vez más también fuera de los centros de salud mental, porque es ahí donde están los problemas, donde hay que distinguir lo que es trastorno mental, lo que es problema social, lo que es una cosa, lo que es otra. Esta es un poco la visión el resumen del artículo y un poco la visión general en la que se enmarca, que es en la que siempre he estado pensando, pero ahora llevo un tiempo ya intentando concretar y matizar más para poder, ya que me he jubilado y me voy haciendo mayor, para poder transmitir algo a la gente que venga luego, ¿no? Y que me lo puedan discutir si no les gusta. Eso es todo. Gracias por escuchar. Pues muchas gracias, Ander. Magnífica presentación, desde luego. No sé si Álvaro
ha recogido alguna pregunta, alguna cosa que haya podido recoger por parte de los asistentes. De momento acabo de poner en el chat que pueden preguntar. Vamos a esperar a ver si llega algo. Entonces, entre tanto, sí que, bueno, como ha sido tan sugerente todo lo que ha sido comentando Ander y tan intenso, ¿no? Porque también toca tantos aspectos de lo que es nuestra profesión, ¿no? Y de todas las dudas, ¿eh? Porque siempre nos movemos en nuestro trabajo con más dudas que con certezas, ¿no? Que es un poco lo que parece que la psiquiatría académica quiere dejar abortar, ¿no? Quiere que tengamos nada más que las certezas que tienen que ver con un saber muy reduccionista y que desde luego poco tiene que ver con todo esto que tú has ido planteando a lo largo de... Yo, al hilo de tu reflexión, yo he estado pensando también que yo creo que no hay psiquiatría que no sea social. Es decir, ni tan siquiera la psiquiatría académica que plantea que trabaja desde todo ámbito deja de hacer psiquiatría social. Lo que pasa es que es una psiquiatría social que tiene unas connotaciones y unas características que determinan también una idea de persona muy diferente y por tanto también con unas consecuencias importantes. Desde luego, si el problema no está en el entorno, no surge en la relación, sino que está en el individuo, eso ya condiciona mucho el tipo de intervención que hay que hacer, tanto de la propia consideración de quien tiene el problema como de las personas que están a su alrededor. Implica una idea también de sociedad, donde ya todos estos aspectos tan importantes que has ido mencionando acerca de los determinantes sociales que influyen no solamente en la salud física, sino también en la salud mental, dejan de ser considerados y por tanto entramos en una sociedad más facilitada para ser mercantilista. Yo creo que la psiquiatría es necesariamente social, pero además tiene que tener una ética y unos valores. Yo creo que también eso es una de las cosas que se deben de reivindicar. No es lo mismo ejercer la psiquiatría desde un lugar que desde otro. Tiene una ética y unos valores que algunos de ellos tienen más que ver con la concepción del ser humano como un ser con valores y con derechos. Y eso es mucho más respetuoso. No sé qué te parece este tipo de consideración. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. El tema es que el modelo biomédico de la psiquiatría, digamos, que manda ahora mismo, claro, es la que se encarga de administrar la psiquiatría, es decir, organiza la formación, especifica qué temas son importantes y qué no, qué lugares son importantes para trabajar, qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y todos nuestros mires y pires pasan por ese sistema y es muy difícil salir de él. Entonces, como se suele decir, desde ahí se crea una realidad que es performativa, es decir, en función de lo que tú operes, hagas y crees, vas transformando, creando una realidad que es propia de ese modelo y de esa realidad. Entonces, todo eso se autorreproduce. Por eso hace falta bastante coraje y bastante, sobre todo, no me refiero a un caso como el mío, que yo soy un veterano y cuando yo empecé con esto el mundo era diferente, pero me refiero a la gente joven, ¿no? Que es una perspectiva que tengo bastante en mente estos últimos años, quizá porque ya soy un veterano retirado. Entonces, es bastante difícil para un psiquiatra joven en formación o una psicóloga oponerse a lo que diga un jefe de servicio, un maestro, expresar sus dudas, tener un lugar donde comentar lo que le ocurre con un paciente o lo que le ocurre consigo mismo y su puñetero sueldo, porque igual está cobrando una miseria encima después de todo, ¿no? Entonces, estas son las realidades en las que estamos. Y yo creo que en algunas, pues obviamente nos parecemos más a nuestros pacientes que a algunos de los que dicen ser nuestros maestros. Sí, voy a hacer un comentario ya aprovechando, aparte de que Álvaro nos diga si hay algo en el chat, ¿no? Pero por lo que te estaba escuchando, ¿no? Que me ha parecido además, como dice Pedro, muy sugerente, porque has lanzado muchas cosas, ¿no? No solo una idea central, sino has tocado muchos puntos, has abierto además muchos caminos. Pero me quería centrar en un tema, es decir, yo creo que hay algo que está influyendo en parte de lo que has dicho, que es el cambio del escenario.
Por resumir, antes de la Primera Guerra Mundial, así de manera global en el mundo, el escenario único eran las instituciones psiquiátricas, muy jerarquizadas y donde los psiquiatras eran realmente los que tenían la capacidad de actuación, ¿no? Y había muy pocas influencias porque las instituciones psiquiátricas estaban muy separadas de la sociedad, ¿no? La sociedad estaba ya tranquila porque allá estaba lo que consideraban que no se entendía, lo extraño, recluido, y por lo tanto recluido también la fantasía de la peligrosidad de lo que allá se escondía. Y los psiquiatras, a su vez, desarrollaban lógicamente todos los aspectos de la fenomenología, ¿no? Tenían todo un escenario donde había muchas personas, donde se podían diseccionar todo tipo de síntomas y de síndromes, ¿no? Y en ese escenario intervenía muy poca gente, ¿no? Y lógicamente estaba dedicado a lo que hoy clasificaríamos una parte de los temas, no todos trastornos mentales severos, ¿no? No digo que todos los que estuvieran en instituciones, pero una parte de eso. Pero de repente aparece lo que llamamos psiquiatría comunitaria. No digo que se haya extendido por todo el mundo, pero todavía existen esas instituciones de las que hablamos, ¿no? Pero el escenario de la psiquiatría comunitaria, claro, abre unas expectativas diferentes. Aquí sí que hay más intereses y más personajes. Unos son que al abrirse, la comunidad participa mucho más, es decir, se acercan muchos más ciudadanos con otro tipo de problemas y con otro tipo de intereses. Eso por un lado. También la apertura y, lógicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo farmacológico hace que la industria farmacéutica vea ahí un gran campo de interés por la rentabilidad económica que tiene, ¿no? Ya no son las 100 o 200 o 1000 personas que están recluidas, sino son el 10% de la población, el 15% de la población la que empieza a usar este tipo de servicios. Y después están los profesionales, pero también con sus intereses. Y aquí es donde empiezan a aparecer fenómenos que yo diría que pervierten un poco los escenarios. Vamos a ponernos primero en el campo de los usuarios. Es decir, lo que tú decías, ¿todos los usuarios que van a los servicios de salud mental hoy comunitarios tienen problemas de salud mental? Yo creo que se puede decir claramente que no. Hay los que tienen problemas de salud mental, claramente. Los que detrás hay estrés, que es otra cosa. No es un problema de salud mental como tal, hay estrés. Y los que, lógicamente, en las sociedades del bienestar y muy protectoras, consiguen ventajas sobre esos temas. Por ejemplo, incapacidades, jubilaciones anticipadas, etcétera. Eso lo hemos visto. Hay que hablar de esas cosas también. Es decir, hay gente, y lo voy a decir claramente, sana, que va a los servicios de salud mental porque sabe que el diagnóstico es más fácil, diríamos, poderlo simular. Y eso lo hemos visto. Sería absurdo decir que no lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y después están también problemas sobre la diferencia. El tema que tú has tocado, el tema trans. Si uno recuerda claramente, las primeras personas que se autodeclaraban trans y deseaban, lógicamente, ser intervenidas quirúrgicamente en la transformación de su cuerpo, entraron en los sistemas públicos de salud en algunos de nuestros países por el campo de la salud mental. Es decir, había que decir que esa persona necesitaba esa transformación porque eso era un bienestar, una mejora para su situación, ¿no? Llegó un momento que los propios trans, cuando la OMS colocó trans en su día como un problema de salud mental, dijeron, no, nosotros somos personas sanas, no somos personas enfermas, somos personas diferentes, pero no somos personas enfermas, ¿no? Y entonces ya no dejaron de ir a salud mental, ¿no? O sea que vemos ahí como un mismo problema ha estado en salud mental y ha estado dentro y fuera por distintos intereses de los usuarios. Después está la industria farmacéutica, lógicamente. Hemos visto cómo ha influido sobre el discurso científico. Uno recorre las revistas científicas y va viendo cómo se habla de los ataques de pánico cuando empiezan a aparecer ciertos fármacos que van para eso, y la publicación científica de nuestras universidades es inmensa. Después aparece todo el tema de los antidepresivos y se llena. Llega un momento que aparecen los fármacos de POT y todo es la adherencia a los tratamientos de las personas psicóticas. Y ahora vemos el tema del suicidio, que parece como que lo acabamos de descubrir, pero hay intereses de la industria farmacéutica por este tema, de tal manera que sobre el suicidio, tema que yo pienso más cercano a la teoría de Durkheim, el suicidio, no las conductas de autoagresión, que son, creo que, cosas diferentes. El suicidio como tal, que es, diríamos, que es la voluntad de alguien, es decir, es un acto voluntario de quitarse la vida, decir que eso es pura patología psiquiátrica,
a mí me parece que es una falsedad, es decir, que es una falsedad, lo cual no significa que haya personas que a veces tengan problemas de salud mental y decidan desaparecer, morir, etcétera, porque quieren salir de esa situación, pero hay otras personas que no, porque hoy tenemos, curiosamente, ha cambiado la sociedad. Hoy, un poco como lo trans sale de la salud mental, es que hoy tenemos países que tienen el suicidio asistido, eso ya no está en salud mental. Hay países que tienen la eutanasia, eso ya no está en salud mental. Pero hoy mismo la noticia que veíamos de una persona, lo hemos visto en Madrid porque la noticia de hoy, pero se repite constantemente, que ha aparecido ahorcada en un piso de Madrid, pero a su vez ha aparecido muerta la mujer con la que tuvo relaciones, es decir, mató a una mujer y después se suicidó. ¿Es un tema de salud mental eso? Es decir, es otra cosa. Es decir, esas personas que, y lo hemos visto con Epstein o lo hemos visto con otras personas que generan una gran culpa a lo que han hecho o no desean las consecuencias de sus actos y deciden solucionarlo por esta vía, ¿no? Es decir, salen de un conflicto, que sería más la visión más durkheimiana que la visión más psicológica, ¿no? Pero ¿por qué estamos transformando un poco este tipo de cosas? Porque los profesionales también, hay un interés por parte de los profesionales de decir que el problema de salud mental abarca mucho más allá de los límites que conocemos. Y voy a poner un solo ejemplo, ya para terminar, porque yo no soy el protagonista de todo esto y estoy hablando quizá demasiado. Durante la pandemia, en la comunidad de Asturias, 1 millón de habitantes, las personas que son atendidas en los servicios públicos en los últimos años en salud mental son 55.000. No significa que sean las únicas personas con problemas de salud mental, pero 55.000 servicio público en una comunidad de 1 millón. Durante la pandemia, si hay alguien que me pueda contradecir, que me lo diga, se pone un teléfono para recibir las llamadas de la gente que puede sentir malestar, estrés, etcétera, y se reciben 800 llamadas telefónicas por mes. Si vamos sumando meses, pues al cabo del año, si hubiera estado todo el teléfono todo el año, pues podéis calcularlo. Sin embargo, se hace un estudio mientras un sistema de simplemente de entrevistas online, es decir, que te llegaba al ordenador. A mí me llegó que me dijeron, la hija de un amigo necesita varias entrevistas porque está recogiendo entrevistas online, de eso que te preguntan, y en las 2 últimas semanas, ¿usted cómo ha visto las cosas? Los resultados llegaron a que el 40 o 50% de la población tenía ansiedad o depresión, es decir, 500.000 de habitantes. ¿Y entonces esto cómo se come? 500.000 de habitantes en Asturias dicen que tienen ansiedad y depresión. Un estudio, a mi parecer, no es un estudio online, no sirve para decir eso, pero bueno, se dice, solo 800 llaman por mes y hay 55.000 personas, que la mayoría de ellos con problemas de salud mental importantes, en los servicios de salud mental. Es decir, estamos confundiendo el estrés con problemas de salud mental y lo que estamos viendo es el estrés que ocurre en cualquier emergencia humanitaria, en un terremoto, en una pandemia, etcétera, y eso algunos de los profesionales lo convierten en un problema de salud mental y a continuación dicen, tenemos que ser más y cobrar más, porque va detrás de esas dos cosas, tenemos que ser más y cobrar más. Yo personalmente, y voy a decir una cosa rupturista, en todos los países que he estado yo del mundo, sea el nivel de que sea, todo el mundo dice que hace falta más psiquiatra, más psicólogo, más trabajadores sociales. Yo lo que digo es que lo primero que hay que discutir es el modelo y lo que hacemos en el modelo. Y entonces sí, ahí habrá que poner profesionales, porque si no, al final seguimos haciendo todos lo mismo. Mucha más gente, pero todos lo mismo. Una cosa, Víctor, en lo que dices, bastante de acuerdo, pero ¿sabes cuál es el problema? Dentro de este juego de qué es salud mental, qué es psiquiatría, qué es y qué no es, los profesionales somos una parte, solo una parte, y una parte interesada. Al final, si la sociedad hace unas demandas determinadas y aparece y entra por la puerta, tienes que hacer algo con todo eso. Algunos colegas pretenderán hacerse más sabios, más listos, tratar todo, enriquecerse. Otros pretenderán hacer otro tipo de cosas, pero al final hay una presión social para llamar salud mental o psiquiatría a cosas que antes no se les llamaban. Antes hablas de la psiquiatría comunitaria. Cuando se abrieron los hospitales psiquiátricos era para tratar en la comunidad a pacientes esquizofrénicos o trastornos con manía depresión, como se les llamaba entonces. Aparecieron otros nuevos. Aparecieron otros con los que no se contaba porque estaba la atención primaria, que se parecían más a los de Freud, pero no tenían dinero para pagar a un psicoanalista privado, pero se parecían más. Y ahí empieza una historia del malestar moderno. Por cierto, del malestar ya había hablado Freud antes.
estamos todavía en todo ese mundo y yo veo difícil la salida. Lo que podemos ofertar los profesionales es, lo acabas de decir, servicios un poco sensatos, estructurar las cosas, devolver a la sociedad, que a veces no va a querernos escuchar cosas que no son salud mental o que no son psiquiatría, ni nos va a querer escuchar la sociedad, ni nos van a querer escuchar muchos políticos y tampoco muchos otros colegas que se pueden estar enriqueciendo o haciendo famosos con todo esto, ¿no? Entonces las dificultades están por todas partes. Yo creo que lo que hay que tratar es de poner un mínimo de sensatez en esto, agrupar las fuerzas, las pongas que tengamos y ver qué se puede hacer con todo ello. Porque ya estamos llegando a un momento que media humanidad va a tener que tratar a la otra media y eso es un síntoma de que algo no funciona y eso no es la salud mental, son otras cosas. No sé, Álvaro, si has conseguido recuperar alguna pregunta. No, había una mujer, Olga, que parecía que nos había enviado una pregunta, pero que no ha llegado. Y de momento nada más. Podía ser Olga Iguala, directora de la revista de la EM. Digo porque... Olga Villasante. Olga Si Villasante. Sí, si nos llega la pregunta, pues ya nos la Sí, pasas, Álvaro. sí. Le he dicho que la volviera a poner porque no aparece en el chat, no sé por qué. Si llega os la digo, sí. ok. Yo, desde luego, por continuar un poco la conversación, aprovechando vuestra presencia, creo que lo que también pone, lo que hace la psiquiatría social es crítica de la psiquiatría, ¿no? Yo creo que también eso es muy, muy importante, ¿no? Una forma de poner de manifiesto que para entender a lo que le pasa a las personas no vale el conocimiento biológico, sino que siente también el saber de otras disciplinas, de la psicología, de la antropología, de la sociología, como hemos estado viendo aquí, ¿no? Para entender a lo que le pasa a las personas y yo creo que desde este lugar la psiquiatría social también es reivindicativa de colocar a la persona en el centro de la acción, de la escena, ¿no? En ese sentido, también al hilo de lo que comentabas antes, Ander, con respecto al futuro de la profesión, yo creo que también tal vez sean las propias personas que tienen algún tipo de padecimiento psíquico los que nos vengan también a salvar, los que puedan poner cordura en todo este tremendo lío en el que los profesionales y todo el entorno nos hemos ido metiendo. Yo creo que ahí hay un lugar muy importante también para rescatar, ¿no? Para sacar y para aprovechar, ¿no? Darle protagonismo, Sí. bueno, y para hacer también, evitar aquello que había dicho, que en su momento había dicho Line, ¿no? De que el psiquiatra está condenado a no saber nada de aquello a lo que está poniendo término, ¿no? Que siempre intentando tratar algo que no conoce. Yo creo que lo que has dicho de los pacientes es importante. Yo estoy cada vez más convencido de eso. Aunque puede ser que surjan conflictos y que sea una relación conflictiva, pero nada interesante surge sin conflicto, yo creo que hay que tirar de ese hilo bastante. Y hay un aspecto que yo siempre que me quiero orientar un poco en estos mares confusos, siempre que quiero sacar la brújula, siempre hay que fijarse en el que peor está y en el último de la fila. Y entonces no hay que perder nunca la vista del trastorno mental grave, de los pacientes en situación de marginación, etcétera, porque ahí está la pista de por dónde podemos hablar de lo importante. Y esto es ahora mismo en todo este totum revolutum de la ansiedad, depresión y esta presencia social en la que hablan artistas de cine, periodistas famosos, tuiteros, todo tipo de gente. Este es el tema que está un poquito más al margen, porque claro, estos tipos, la locura, el trastorno mental grave, le llamemos, como es tan resistente a cualquier interpretación, a cualquier cosa que queramos hacer con él, a tantas historias, siempre está ahí marcando un punto en el que yo creo que es importante acogerse para saber dónde está lo importante y dónde está lo que hay que, desde dónde hay que pensar las cuestiones, ¿no? Los problemas y sus posibles soluciones. Porque si no, estamos perdidos. Mi impresión es que es muy probable que haya una quiebra en la salud mental, en el sentido de que, bueno, haya todo un sector de la clase media que se pueda ir con consejeros espirituales, psicólogos, medicamentos, y les gusta un poco al consumo cada uno de lo que quiera,
y que tenemos el riesgo de recaer en una situación de beneficencia ya no tan hospitalaria, ya más transinstitucional, con los pacientes más marginales y más graves, que por cierto hay cada vez más, porque también estamos viviendo una sociedad que genera cada vez más residuos humanos en los márgenes del sistema, ¿no? Yo tengo la impresión de que si no se corrige mucho la cosa, estamos volviendo ahí de otra manera, porque los demás se van a salvar, pero salvar entre comillas, porque también llevan su problema encima de otra manera. Entonces, eso es lo que me parece que puede venirnos a ocurrir, ¿no? Que podemos volver a trabajar en los márgenes del sistema con pacientes graves y marginales. Si queremos seguir hablando de psiquiatría comunitaria, otra cosa es que podemos hablar de otras cosas. Sí, en eso tienes razón. Yo creo que hay que devolver a la sociedad lo que es de la sociedad y no quitárselo. Os voy a poner un ejemplo. En una ocasión, una profesional de un hospital murió en un accidente de coche. Saliendo del hospital, volviendo a su casa, iba con su marido y su marido no murió, pero quedó inconsciente, ingresó en el mismo hospital de donde trabajaba su mujer y lógicamente estuvo en la UCI, etcétera, ¿no? Y era un hospital en el que estábamos trabajando en equipo salud mental y nos llamaron para ir a ver al marido, cuando ya diríamos empezó a recuperarse un poquito, para decirle que, porque nadie le había dicho que su mujer había muerto, es decir, él pensaba, mientras estaba hospitalizado, que su mujer estaba en otra planta también traumatizada, con traumatología por el tema del accidente. Bueno, y me tocó a mí desplazarme a ir a hablar con el marido para decirle que su mujer había muerto. En el camino se me ocurrió a mí pensar, es la primera vez que alguien me planteaba esta cuestión, ¿no? Y en el camino pasé por una planta donde había una enfermera que yo conocía ya de edad y además una mujer con mucha trayectoria, no solo en el campo del hospital, sino en las emergencias humanitarias. Y me paré y le dije, porque ella trabaja en cirugía, vosotros cuando ocurren estas cosas, ¿qué hacéis? Y me dijo, nosotros no hacemos nada. Este tema lo mejor es que lo hable la familia con la persona afectada. Eso es lo mejor. Entonces yo subí y me acerqué a la familia y le dije, miren, me han llamado para que viniera aquí a hablar con esta persona y transmitirle esta noticia que lógicamente es triste y estar aquí. Me dijo la familia lo mismo, me dijo, eso lo hacemos nosotros. Y lógicamente yo lo único que dije, bueno, pues que sepan que estamos en el hospital, si necesitan nuestra ayuda, pues se la prestamos. Eso es devolver, yo creo, a la sociedad lo que tiene que devolverse. Por ejemplo, el duelo. A veces se ve en la prensa que para el duelo hay expertos que te van a resolver el tema y se producen muchas veces este tipo de situaciones que yo os comento porque la he vuelto a ver, ya me han comentado otros compañeros que ha vuelto a ocurrir en otros sitios, ¿no? Es decir, el duelo o el malestar se puede resolver mucho mejor en el ámbito familiar o en el ámbito de la propia comunidad que interviniendo los profesionales como técnicos de algo que con frecuencia no sabemos. Y quiero comentaros una cosa. Yo cuando fui a la primera emergencia humanitaria, llegué y dije, ¿qué hago yo aquí si a mí no me han enseñado nada de esto? A mí me han enseñado a ver pacientes, me han enseñado cuando era MIR, pacientes graves que tenía que tratarlos con las herramientas que teníamos, entre ellas las biológicas, pero cuando uno va a una emergencia humanitaria, las personas que están allá, lo primero que sabes es que no son enfermos mentales porque estén en la emergencia humanitaria. Seguro que puede haber alguna persona que también tenga un problema de salud mental y esté en la emergencia, ¿no? En uno de los países que tuve que ver una emergencia humanitaria, iba con alguien del ministerio, concretamente una persona que era psiquiatra. Recuerdo que en cuanto bajamos del coche en la zona, era una zona que habían desaparecido varias poblaciones por el derrumbe de una montaña, por un temblor. Recuerdo que la psiquiatra que bajó, al primer persona que vio en un hogar de estos de recogida de desplazados, le preguntó, ¿hay mucho estrés postraumático aquí? Y la persona se quedó así mirándole y dijo, pues no, bueno. Y en todos los sitios que íbamos preguntaba lo mismo. Y cuando llegamos a un centro de primaria, a los médicos de primaria, que había un médico de primaria, ya le preguntó lo mismo. ¿Hay mucho estrés postraumático? Se quedó así el médico, pues no. Dijo, ¿hay muchos problemas de salud mental? Tampoco. Entonces decías, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces le pregunté yo, ¿y usted qué está viendo ahora? Y me dijo una cosa muy curiosa. Mire,
Han desaparecido los enfermos crónicos, el de la diabetes, la tensión que venían todas las semanas a hacer los controles, han desaparecido entre salud, es decir, se han quedado en casa como diciendo no es nuestro momento. Y está apareciendo gente con dolores de estómago, de garganta, con somatizaciones. Gente que antes estaba sana. Es decir, estaba apareciendo la gente que somatizaba por el estrés de que se podía volver a caer la montaña y, lógicamente, volver a seguir muriendo gente, etcétera, etcétera. Es decir, era el estrés lo que estaban viendo y lo estaban viendo los médicos de primaria, no los especialistas, porque eso lo ven los médicos de primaria. Es cierto que la atención primaria tiene también que jugar un papel en la salud mental. Y en este caso, por ejemplo, pues a ver cómo este hombre sabía, que lo sabía, que la somatización tenía que ver más con el estrés que con otra cosa. O sea, no estaba diciendo que era una enfermedad lo que tenía física, ¿no? Que tuviera una epigastralgia, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que devolver a la comunidad los problemas que la comunidad puede resolver, porque tiene resiliencia para resolver esos problemas, ¿no? Y no tecnificarlos o medicalizarlos o psicologizarlos, que pueden ser distintas maneras de desviarnos de la atención de los problemas, ¿no? Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Víctor? Estoy de acuerdo con lo que dices como principio, pero ahora mismo, si tenemos que mirar a la comunidad, ¿qué comunidad tenemos? O sea, ¿podemos hablar de comunidad o de unas relaciones humanas cada vez más aisladas, desilvanadas, deshilachadas, de gente solitaria, de gente que no se reúne, de gente... La comunidad se nos está yendo entre los dedos. Como tal comunidad. Yo por eso quiero retornar al tema de los cuidados, porque es básico. El tema de los cuidados es un tema de las madres con los hijos, de los padres, de la familia de cualquier tipo, me da igual que sea cis, trans, homo o cristiana. El tema de los cuidados siempre está ahí. Porque lo que es la comunidad, de la que hemos ido hablando, que tampoco sabíamos muy bien si existía como existía, pero sí parece que existía en algún sentido más de lo que existe ahora, está desapareciendo. Tenemos comunidades transculturales, tenemos barrios marginales en situaciones muy difíciles. Todo el tema de la inmigración, que está generando problemas de miedo y problemas políticos en toda Europa, en países como Suecia ahora mismo, es fundamental, un país que ha sido de acogida hasta anteayer, están planteándose el tema de la inmigración porque tienen miedo a los inmigrantes. Y eso genera odio, genera marginación, y sobre todo no genera comunidad, lo siento. Se nos están rompiendo las comunidades en las manos porque probablemente los modelos tradicionales de comunidad que tenemos no nos valen. Pero es muy difícil que surjan nuevos. Tenemos que estar atentísimos a fenómenos que en algunos barrios de las grandes ciudades sí van surgiendo cosas, pero atentísimos a estos nuevos fenómenos, porque la comunidad como tal no existe. A veces existe la familia o algún allegado muy cercano, por eso yo siempre, el punto básico es empezar por los cuidados, autocuidados, por cierto, antes que heterocuidados, por lo menos si hablamos de adultos, que los cuidados que hay que proteger a los demás se los necesitamos o que nos los protejan sobre todo cuando somos críos, pero hay una edad en la que uno tiene que ser capaz de autocuidarse. Y ahora hablamos mucho de identidad y de muchas posibilidades de libertad sexual, la que fuere, pero no se habla tanto de autocuidados, porque muchas de esas formas son bastante lesivas para la propia salud y demás. No quiero entrar en este tema, pero bueno, ahí habría otro debate. Entonces me preocupa qué tenemos de comunidad, qué le llamamos comunidad, por dónde hay que empezar a hacer la devolución, porque mucha gente de esta no quiere que le devolvamos nada. O no lo acepta o no sabe qué hacer con ello. Por eso los tenemos en los centros. Le veo a Álvaro, no sé si nos va a decir algo. Sí, Olga al final ha podido enviarme la pregunta. Olga Villasante. Sí. Y dice lo siguiente. Dice, primero agradecer a Ander, Pedro y Víctor sus intervenciones. Alguna cuestión ya se ha tratado y es la dificultad que tenemos en la clínica diaria para explicar y qué hacer con estos determinantes sociales. Sé que es una pregunta casi imposible, pero en la gran experiencia de Ander, en la práctica diaria, ¿cómo podemos abordar estos determinantes sociales cuando llegan a la urgencia personas con tanto malestar y tanto sufrimiento? Un saludo y muchas gracias por mantener este espacio. Yo creo que muchas veces hay que empezar por lo más sencillo, que es por lo que esa persona puede hacer por sí mismo, los que vienen con él o están con él pueden hacer por él. Hay que analizarlo porque hay veces que pueden hacer algo y otras nada. Vuelvo al tema de los autocuidados. Y muchas veces el tema es que tengo un sitio donde dormir.
antes de que tenga que empezar a tomar un fármaco, porque igual no lo va a tomar, o que esté suficientemente comido, o que tenga una condición de suficiente seguridad. Es que muchas veces el primer elemento por el que va a empezar una cuestión de ayuda, de tratamiento, llamémoslo como sea, no es precisamente sanitario ni psiquiátrico, es un tema social, que va a permitir instaurar un mínimo de seguridad en una cosa que luego va a permitir que el psiquiatra o el psicólogo actúen, porque es que si no tampoco pueden. Es decir, en la urgencia se puede hacer poco más que ordenar el tráfico, y a veces desde la urgencia hospitalaria se puede hacer muy poco. A veces la urgencia de un CSM puede trabajar más. Porque no es tanto la urgencia del momento, es que hay que hablar de intervención en crisis, que es otro concepto, porque hay problemas que no son para dentro de 5 minutos, pero sí para dentro de 5 días o de una semana. Y hay que poder organizarse y prepararse algo. Y hay también urgencias sociales. Yo creo que eso es muy importante. Y a nosotros lo que nos toca, estaba acordándome de Tosquelles últimamente, después de la exposición magnífica en Barcelona que vi sobre él. Dentro de los aspectos de la psicoterapia, que siempre son tan individuales y están tan centrados en la persona como mucho en su familia, tenemos que incluir la socioterapia. El entorno de la gente, Tosquelles decía, el entorno en el que vive la gente, en el que sufre, en el que trabaja, en el que vive o padece, tiene que ver con lo que le pasa. Entonces tenemos que dejarle hablar de esas cosas también y nosotros hacerle devoluciones, porque a veces, bueno, igual no le podemos mejorar mucho el sufrimiento, no sé si su trastorno mental, pero igual puede salir un poco más activo para hacer algo en el entorno donde vive o donde sufre para sufrir menos, ¿no? Yo creo que hay que incorporar la socioterapia en el tratamiento, estoy hablando individualizado de las personas. Digo individualizado porque los tenemos en el despacho, pero es que por eso digo que nos vamos a tener que salir de los centros de salud mental, porque es que también son grupos, también son familias y son gente que hay que tratar y hay que acoger, o comunidades de vecinos que hay que acoger muchas veces en ámbitos fuera del hospital y fuera del centro de salud mental para hacer intervenciones en crisis. Y eso va a necesitar técnicas interesantes. Pero hay que incluir no solo la farmacoterapia, no solo la psicoterapia, sino la socioterapia también. Es decir, que referido al entorno cultural inmediato del paciente hay que incorporar elementos de eso para trabajar con él y darles la vuelta. Yo creo que por ahí hay un camino. Pero eso no se puede hacer en cualquier contexto. Eso se hace mejor donde ellos viven o donde ellos están que en un hospital o que en un despacho cerrado. Creo que por ahí pueden ir los tiros de algo que nos podría abrir esperanza. Es mi opinión, ¿eh? Muy bien, pues bueno, con estas presentaciones podemos cubierto el tiempo del espacio, así que bueno, creo que toca en este momento, pues no sé, Álvaro, si tienes alguna otra pregunta más antes de finalizar. No, ahora de momento no. Bueno, Hasta el pues momento nada. no ha llegado ninguna pregunta más. Bueno, nada, pues lo dicho, agradecer a la presencia de Ander, como recordaba Víctor, en su periodo de vacaciones, por hacer este esfuerzo para presentar este monográfico tan interesante, puesto a Víctor como director y también un poco quien tiene en su cabeza estos planes, estos proyectos relacionados con la revista, y Álvaro por su, por su función imprescindible para que podamos estar aquí hablando. Pues nada, con esto despedir este episodio número 7 del Ecos de la Plataforma. Bueno, yo solo por decir algo a la hora de terminar, que para mí no ha sido ningún sacrificio, era más bien un reto y algo que me apetecía bastante. Me hacía cierta ilusión esta cosa exótica de hacer la intervención desde aquí tan lejos y tal. Tenía más miedo de que saliera mal técnicamente que de otra cosa y veo que hemos salvado. Pero para mí, desde que me lo planteasteis, formaba parte de mis vacaciones este rato con vosotros. Es una manera de estar aquí, pero de estar allí también. Estoy revisando cosas además de las reformas psiquiátricas en Chile, Brasil y demás, que hay cosas bastante interesantes en este sentido, la participación ciudadana. Pero de eso ya hablaremos otro día. ¿Vale? Bueno, abrazos y que vaya bien. Un saludo. Igualmente, Ander, Bueno, sigue disfrutando de tus vacaciones. Lo espero. Nos vemos. Ahora. Adiós.